empezó a crear la dependencia por las pastillas para poder concentrarse y veía el tablero del ajedrez. Entonces después el alcohol igual, ¿no? Pero el alcohol, fiesta, relacionarse y todo, pues algo recreativo. Pero llegó un momento en donde se metió en tantos problemas que por esos problemas empezó a perder en el ajedrez. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast Advertencia, donde tratamos cualquier tema que tiene que ver con la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las adicciones. Y ahora vamos a cambiar un poquito el formato, un poquito nada más. Me propuso mi buen amigo el Dani Desvan, como lo conocen por ahí, me propuso empezar a analizar películas donde el factor de la dependencia adictiva fue un factor fundamental para el éxito, pero también para la decadencia o la caída de ciertos personajes. Así que estoy bien contento de poder tener aquí a un amigo mío que aparte le entiende muy bien el tema del cine y es el buen Daniel Suárez, el compa Dani. ¿Qué onda? Muy buenas tardes, Tato. Gracias por la invitación. Es algo que ya había pensado hace mucho, ¿no? Sobre pues, este rollo de las películas. Hay muchos temas que hablar y desmenuzar. Y sobre todo porque siempre estamos viendo películas, ¿no? O sea, siempre estamos viendo películas y muchas veces no entendemos la situación o no tenemos esa empatía hacia las películas. Y pues aquí estamos, pues, un experto y su servidor para hablar más de este tema. No, tú también eres un experto. Oye, Dani, pero qué interesante porque podemos ver muchas películas, ¿no? Pero a lo mejor esta serie de la que vamos a hablar, que es sumamente exitosa, la pudo haber visto otra persona, como un guión normal, ¿verdad? De cualquier otra película, serie, no sé. Pero ahorita que la vamos a desmenuzar, yo creo que es una invitación para que la gente la vuelva a ver desde esta óptica adictiva, ¿no? Ándale, sí, verla desde otro punto de vista, creo que también puede servir muchísimo, ¿no? Y bueno, o sea, me acuerdo que la vi y vamos a hablar de Gambito de Dama, entrando, ¿no? Vamos a hablar de Gambito de Dama, esta serie en Netflix, como decías, ¿no? Que fue muy exitosa y justamente, fíjate, que después de esa serie hubo muchos ajedrez que se vendieron, casi a gotas. Sí, ¿no? Lo escuché ese dato, que en ese año no solamente se vendieron un chorro de tableros de ajedrez, sino un chorro de competencia, o sea, puso de moda volver a jugar ajedrez la morra, sí. ¿no? Sí, en los parques y como incluso los adolescentes, ¿no? De que le pedían a su papá ajedrez. A mí me tocó cuando estaban, no sé, tenía a lo mejor unos 15, 16 años, yo le pedí un ajedrez a mi mamá, me gustaba mucho. Y me regaló un ajedrez bien bonito, así con figuras de madera y todo, y se me perdieron. Yo sé jugar ajedrez, no soy muy bueno, ¿verdad? Pero yo sé jugar. Oye, antes de iniciar, yo recomiendo esta serie a los papás que la vean con sus hijos. Cuando me dicen, oye, ¿qué puedo ver con ellos? Y les hago algunas recomendaciones, pero le digo, ve esta serie con ellos para que puedan observar cómo se viven todos los procesos. El consumo experimental, ocasional, habitual, crónico, cómo va el proceso de experimentación, después la dependencia, después la obsesión, ¿verdad? Y todo lo que va, la tolerancia, la ansiedad y todo esto que va aumentando, ¿no? Esa bola de nieve, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de un punto muy importante, pero esa bola de nieve, cómo va aumentando a lo largo de estos capítulos de la serie y cómo te va metiendo en la perspectiva de la protagonista, ¿no? Dani, entrando de lleno al punto, la descripción general de esta serie, cómo se llama, quién la dirige, etcétera, etcétera, ¿qué nos puedes decir? Bueno, está catalogada una miniserie, es una serie que es de drama, está dirigida por el Scott Frank y está basado en el libro de Walter Tevis. Hay un dato curioso y que se los mencionaba hace ratito, ¿no? Que ese libro se publicó en 1983. Órale. Y no fue un bestseller. O sea, no, ahí se quedó el libro. Cuando hicieron la serie, cuando la serie está en su pico más alto, el libro se convirtió en un bestseller. Wow. Entonces, está basado en eso y está protagonizada por Anya Taylor, Marielle Heller, Thomas Brody y Marcin Dorosinsky. No sé si lo pronuncié bien, pero pues ahí está. Ese compa, ¿no? Esos camaradas. Y está ambientada en los años 50, 60. Uh-huh.
Y pues, como dice, ¿no? Esta serie habla de una pequeña niña que queda huérfana, un dato importante, y que en el ajedrez encuentra una salida y su única forma de comunicarse asertivamente después de quedar huérfana. Eso está bien grueso, men, porque si bien ella no era una adicta cuando estaba en el orfanato, pero así como el adicto necesita un propósito para pelear, sí, ella encontró en el ajedrez un camino, como bien dices, ¿no? Ándale. Sí, y sobre todo poder comunicarse ella, ¿no? Y ahorita vamos a hablar más al respecto, ¿no? Y pues bueno, ahí vemos en la serie cómo fue creciendo en esta área del ajedrez y bueno, pasan un chorro de cosas ahí, ¿no? Pero... El primer punto, yo creo, si me permites, sí, a resaltar es el abandono. Así es. El abandono. El abandono es un proceso sumamente traumático para cualquier persona y sobre todo para un niño. Es decir, sí, desde ese momento ella está sola, ella no tiene papás, no tiene mamá, no tiene familia, tiene miedo y ella tiene que enfrentar sus realidades sin equipo. Está sola jugando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Dani, ¿qué sigue? No, haz de cuenta que con Beth vemos en la historia que no tuvo un papá, la abandonó, no le quiso dar el apellido, la dejó con su mamá. Era mamá soltera, ¿no? Entonces ahí hay un factor de riesgo importante. Ajá. Y no se acaba ahí. Su mamá se suicida. Wow. Se suicida con ella en el carro. ¿Y le toca ver a ella? Ella iba en el carro atrás. O sea, Beth, la protagonista, iba en el carro atrás. Y en ese texto, cuando las últimas palabras de su mamá, porque le preguntan en una parte de la serie qué fue lo último que te dijo tu mamá, su mamá lo último que le dijo es, cierra los ojos. Entonces la mamá iba manejando y pues se suicida, choca con otro carro y la mamá muere. La niña no le pasó nada, de hecho dijeron, fue un milagro, ¿no? Entonces ahí vemos otro factor de riesgo de una niña de 8, 9 años, ¿no? O sea, qué golpe tan duro para ella a esa edad de quedarse huérfana, porque su papá no la quiso y porque su mamá por sus problemas decidió suicidarse y pues dejar a la niña ahí, ¿no? Y luego irse a un orfanato donde lo más probable es que no reciba una orientación psicológica, así espiritual ante ese trauma, pues, ¿no? Desde ahí es demoledor, ¿no? Demoledor sí. La infancia, ¿no? Sí, sin duda. O sea, llegar al orfanato donde no sabes con quién te vas a encontrar, donde, bueno, una experiencia que tuve una vez, yo estuve en una casa hogar, en un orfanato, y me dolió tanto el que los que trabajan ahí no se involucraban. Había un bebé, me acuerdo, ¿no? Un bebé casi de meses. Y estaba llorando y no lo tomaban. Y les decía, oigan, ¿por qué no lo agarran? No, es que no podemos porque va a crear un vínculo afectivo con nosotros. Entonces, tiene que estar llorando ahí. Entonces, qué fuerte para una niña de 9 años llegar a un orfanato sola y pues no le quedó de otra, ¿no? Creo que es un factor de riesgo muy importante en cómo ella, yo lo veo así, ella perdió su identidad a la edad de 9 años. No sabía quién era, no sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a hacer. O sea, la soledad infantil creo que es muy importante, ¿no? Y es importante hablarlo también. Sí, claro. Como sabes, mi esposa y yo estamos ahí en un proceso de adopción. Ándale. Y llevamos unos talleres que te dan muy buenos, muy buenos, y te explican y te ayudan a poder observar cosas que uno no comprende. Por ejemplo, cuando llegue mi hijo a casa, sí, que se va a llamar Aslan, yo tengo que entender que él viene de un lugar donde va a dormir junto con 40 camas más. Ándale, sí. Para llegar a dormir a un cuarto solo en su cama. Viene de un lugar donde va a comer en una casa. Bueno, viene de un lugar donde come con una mesa donde hay 40 sillas y donde siempre comen avena en la mañana, porque me comentaron eso. A llegar a una casa donde vamos a estar mi esposa, mi hija, yo y él. Entonces, exacto, se va a bañar no en un baño donde hay un chorro de regaderas, va a tener su propio baño. Entonces, es ese cambio tan drástico. O sea, yo puedo entender un poco a la chica esta por lo que aprendí de vivir en un orfanato y todos los procesos tan difíciles de no poder tener a una hermana, un papá que cuando llora en la noche la mamá o el papá pueden ir a consolarlo. Pues no lo tuvo, ¿no? No lo tuvo
Bueno, quizás al principio sí con su mamá, ¿no? Y creo que es un golpe también. Pero se queda huérfana, pues Sí, después. al ¿no? final se queda huérfana, ¿no? A lo mejor y su mamá, pues sí la abrazó en su momento. Y ese golpe de quedarse sin mamá y ya no recibir abrazos y ya no recibir esa palmada, creo que le afectó mucho a ella, ¿no? Y este proceso de encontrar de nuevo su identidad y lo que ella iba a hacer. Ahora su tarea era, pues, a ver quién la adopta. Sobrevivir Y a ver Aprender quién a va por sobrevivir sola, él. ¿no? Ajá. Oye, ¿cómo le llega el amor por el juego del ajedrez a Beth? Bueno, hay una persona, una persona... Un viejito, ¿no? Un viejito que está en un sótano, que una vez ella entra a ese sótano y ve a ese viejito jugar ajedrez. Y este señor le invita a jugar ajedrez y le empieza a enseñar. Entonces, a Beth le gusta mucho, es muy competitiva. Ella se da cuenta que es muy competitiva y le gusta ganar y le gusta estar aprendiendo y aprende muy rápido el ajedrez y le toma un amor. Hay un punto importante. Ella empezó bueno, en el orfanato les daban pastillas, ¿no? Aquí escuché ahí cuando estaba, porque vi el detrás de cámara de la serie y todo, y mencionan que entre los años 50 y 60 se les daban pastillas, tranquilizantes a los niños con problemas para poderlos controlar mejor. Ese dato está muy bueno, también Sí. lo leí aquí en el guión que me pasaste. Ajá. Sí, eran para controlarlos mejor. Y Se los ella, traían medicados, pues. Sí. Drogados legalmente Así a los es. morros. Ahí decían que eran vitaminas, ¿no? Pero pues eran ansiolíticos. Entonces, Ansiolíticos. Beth se da cuenta que se hace dependiente de esas pastillas cuando está empezando a jugar ajedrez. Ella ve en el techo, ve las jugadas del ajedrez, ve un tablero de ajedrez y empieza a ver las jugadas. Alucinaba, ¿no? Con las pastillas, ¿no? Exacto. Entonces llegó un momento en donde el orfanato dijo, ya no les vamos a dar pastillas. Y ella se ha dado cuenta que ya no tiene el mismo desempeño en el ajedrez. Ajá. Y ya no ve esas visiones, ¿no? Y ella se desespera. Ya le entra el rollo de la... La abstinencia. La abstinencia, sí, La ansiedad, exacto, ¿no? sí, la ansiedad. Y lo que hace Beth en la historia fue meterse, agarrar el frasco y bueno, me acuerdo que agarra esa imagen y cómo mete toda la mano y se empieza a comer pastillas, pues que sabemos que es muy peligroso, ¿no? Y vemos a esa Beth, a esa persona desesperada. Por la pastilla. Por la pastilla, pero también por querer jugar bien el ajedrez. Porque en su cabeza era, quiero jugar bien, pero necesito esas pastillas para poder jugar bien. Oye, Dani, qué interesante porque siempre el adicto vuelve a la sustancia porque la sustancia le resuelve algo, le da algo, le alivia algo, pero hay un Exacto. beneficio, pues no. Nadie lastima su organismo por buena onda, tal vez al principio, Exacto. pero ya después buscas que te resuelva algo, que te aporte algo lo que estás, consumiendo, pues, ¿no? Entonces, ella le daba el beneficio porque como que se viajaba y veía en el techo acá los cuadros del ajedrez, las estrategias, y como que le ayudaba a pensar mejor, ¿verdad? Sí. Algo similar a los morros que dicen, voy a fumar marihuana para viajarme y escribir y hacer un poema y poder inspirarme y todo ese rollo que se avientan. Yo me acuerdo cuando estaba morro que me gustaba mucho la pluma. Yo sí me inspiraba, me subía al techo de mi casa y me ponía Sí. a ver las estrellas acá, me ponía a ver las estrellas, era mi viaje, ¿no? Pero pues cada quien. Entonces, ella cuando se le quitan las pastillas, empieza su crisis, ¿no? Sí, empieza la crisis esta de, quiero jugar bien, ya no veo lo que estaba en el techo antes y necesito ya dependo de esas pastillas para yo poder funcionar. Estamos hablando de una niña de 9 años. ¿no? Cabe mencionar, Dani, que ella era un genio para el ajedrez, o sea, Sí. tenía una habilidad que no cualquiera, ¿no? Sí, estaba descubriendo esa habilidad que tenía por el ajedrez, ¿no? Entonces estaba viviendo muchas experiencias, muchas emociones muy, muy intensas, ¿no? Para su edad. O sea, para su edad de 9 años eran muy, muy intenso. Y ese amor por el ajedrez que vemos en la película, que por una persona adulta
pues llegó, ¿no? Y cómo empezó a relacionarse con otras personas para jugar ajedrez. Oye, Dani, incluso el ajedrez fue el trampolín o el puente para salir del albergue, ¿no? Del orfanato, ¿no? Ella empieza a ganar torneos y Ella empieza a ser famosa, ¿no? Sí, empieza a ganar torneos, pero en sí la adopta, una familia la adopta, va por ella al orfanato. Vemos cómo ella tiene una amiga. Ella sufre de bullying en el orfanato y siempre está buscando, Beth, okay. Siempre está buscando, tiene esa hambre de reconocimiento, ¿no? Y no lo encuentra ahí. Tiene una sola amiga y cuando la adoptan la deja ahí y es otro cambio radical en su vida. Vamos a hablarlo más adelante, pero bueno, me quiero regresar un poquito porque aquí escribí algo interesante sobre la sobredosis de ansiolíticos. ¿Qué te causa la sobredosis de ansiolíticos? Somnolencia, confusión y depresión respiratoria. Entonces sí, era un ataque de pánico. Era un ataque de pánico y vemos en esa escena donde ella toma todas las pastillas cómo se cae. Acción, reacción, que ahorita lo vamos a hablar. Pero sobre ese tema, realmente un adicto, y es una pregunta que pues para contestar, ¿no? Un adicto busca aliviar su vida de alguna manera. Tú decías, un adicto necesita, bueno, las pastillas en este caso le estaba llenando, le estaba ayudando a hacer algo. Claro. Pero yo me pregunto, ¿un adicto busca o está en la búsqueda de solucionar su vida y por eso se fue y empezó a depender de una sustancia? Yo creo que más que solucionar algo, más bien es evitar algo, ¿sí? O sea, el consumo puede obedecer a muchas cosas, ¿sí? Entre ellas, el consumo puede tapar el dolor, el consumo puede anestesiar alguna inseguridad que venimos cargando. Claro. El consumo puede aportarnos el consumo puede darnos el valor que necesitamos para poder enfrentar la vida tan desgraciada que a veces tenemos. Claro. El consumo puede ayudarnos a ir a atreverme a hacer algo que no haría, bueno y sano, ir a saltar, ir a pedirle el teléfono a una muchacha, ¿verdad? Ir a golpear a alguien que me humilló. El consumo puede obedecer a mi incapacidad de madurez y bajo el consumo yo me siento grande, maduro, intelectual, adulto, sabelotodo, etc. Entonces el consumo puede obedecer a muchas cosas, pero al final del día creo que nos resuelve algo, pues, ¿no? Sí, y aquí en el caso de Beth, pues era una chica genio en el ajedrez, pero ya ella sentía que dependía de las pastillas y no iba a jugar bien. ¿Cuántos morros y morras talentosísimas, ¿no? O sea, exactamente, que tienen todo por delante, se metieron con el consumo de sustancias y se los tragó el consumo de sustancias, ¿no? Exactamente. Sí, vemos muchas historias de personas que iban despegando y pues cayeron muy feo, porque pues no sé, siempre hay un vacío que quieren llenar, ¿no? Entonces nunca es suficiente. Nunca es suficiente, y una vez lo hablamos, ¿no? Para nada, o sea, un ser humano siempre está buscando más y más. Entonces lo vemos ahí. Eres bueno jugando básquetbol, pero en tu círculo social están fumando mota a lo mejor, y siempre vas a querer más, y abandonas otras cosas. O muchas veces, ¿cuántos morros, como decías ahorita, necesito 2 cheves para poderle hablar a la morra que me gusta, ¿no? O pedirle el teléfono a la morra que me gusta? Hablamos de la dependencia, ¿no? Y bueno, aquí vemos a una mente genio que necesita de las pastillas que justamente le dieron en el orfanato, ¿no? Y ahí empieza. Después Dani la adoptan, esta nueva familia, y es una señora viciosa también, ¿no? Sí. Vale. No, pero estamos hablando que es una señora que está abandonada también. Sola. Sola. Tiene un padrastro, Beth tiene un padrastro que nunca está en casa.
que abandonó a la mujer. Al final, ya casi al final se divorcian, se separan. Entonces Beth está en el proceso de depresión y de caída de su mamá alcohólica, y justamente Beth se encuentra con que la madrastra consume estas mismas pastillas que le daban en el orfanato. Entonces, pues que eran pastillas para la ansiedad, ¿no? Sí, eran para la ansiedad. Pero ahí podemos ver, pues ya el cambio, otro cambio radical en su vida, ¿no? Se acostumbró al orfanato, ahí estaba jugando ajedrez y estaba aprendiendo, luego la adoptan, y aquí otro punto importante es que su mamá no quería que ella jugara ajedrez. Estamos hablando en los 50, 60. Allá era su mamá, tienes que ser una mujer de casa y no puedes salir, no tienes que trabajar, tienes que estar en casa. Hasta le intentó enseñarle piano, ¿no? La mamá, porque la mamá tocaba piano y Beth no estaba interesada, ¿no? O sea, Beth quería jugar ajedrez. Entonces, en ese tiempo, creo, si no mal recuerdo, Beth ya no tenía las pastillas, porque en el orfanato se las quitaron, y ya no era dependiente de las pastillas, pero cuando se dio cuenta que su mamá consumía, despertó de nuevo esa ansiedad en ella. Y recuerdo que ella iba a comprar revistas y libros a un lugar, y ahí encontró justamente que vendían esas mismas pastillas. Entonces la ansiedad le despertó otra vez, haciéndola pues que volviera a consumir, ¿no? Entonces, la serie, Dani, es como un sube y baja, ¿no? Así es. De repente ella está acá, que se cambia la ropa, empieza a comprarse ropa de marca. Exacto. Empieza a hacer una socialité, empieza a dar autógrafos, a viajar a Nueva York, a jugar, o sea, una mujer cuando le gana al vato que es un super pro, super famoso, cuando ella pierde, luego le gana, o sea, se convierte en una estrella. Empieza a ganar torneos en su ciudad, luego la invitan a otros lugares y empieza a ganar torneos. Justamente su mamá se hace su manager, no la explota ni nada, su mamá entiende su trabajo. Y empieza a acompañarla a todos lados. Justamente la mamá le ofrece alcohol a la edad de 15 años, cuando iban viajando a un avión, y le dice, no, pues toma alcohol, ¿no? Y Beth dice, pues está rico, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a sumergir en el consumo de alcohol, pero en este caso Beth lo hace de manera recreativa. No era como venía su comportamiento de consumo. Que necesitaba de con las pastillas. Las pastillas. Que las necesitaba, ¿no? Necesito las pastillas. Aquí era, quiero alcohol porque me quiero divertir. Porque como estoy todos viajando. Como todos empiezan. Exacto. Pues, ¿no? Y porque socialmente estaba siendo aceptada después de mucho tiempo donde fue rechazada, donde en el orfanato no la querían, sufría bullying. Ya ahorita socialmente estaba agarrando una fama por el ajedrez. Entonces empezó, como dices tú, el asunto de comprarse ropa de marca, del glamour, meterse en ese ambiente, y se empezó a enrolar más pues imagínate, ¿cómo se ha de haber sentido este personaje que después de mucho tiempo quedar huérfana, la adoptó una familia? Ahora todo el mundo la busca, todos quieren una foto, todo en dinero, sí, y todos quieren estar cerca de ella y todo. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo se sentía ella? No, quiero más, claro. Y quiero esto, y quiero que me reconozcan. Entonces ahí vemos cómo Beth empieza a tener una buena vida, ¿no? Empieza a tener una buena vida, ¿no? Está en su cima. Auge. Está en su auge, donde pues está de fiesta. Siempre Beth es como muy egocéntrica, y los amigos que tenía siempre terminaba lastimándolos o corriéndolos, ¿no? Entonces, pues ya una vez estando en la cima, empezó ya a tener problemas más fuertes. Lo que yo comentaba era, siempre vemos en la serie algo, por aquí lo anoté, muestra una acción positiva, pero inmediatamente ponen una perspectiva ya no tan positiva. Y lo vemos cuando Beth come las pastillas del frasco,
Beth siendo satisfecha, comiendo las pastillas, inmediatamente teniendo una caída y un desmayo. Vemos a Beth en algunas escenas tomando alcohol, divirtiéndose, estoy a gusto, gané torneos y estoy aquí pisteando sola, y despierta sola, sin saber dónde está. Claro. Es ahí donde da un gran mensaje la serie, ¿no? Así es. Entonces, Dani, para culminar, ¿cómo queda la vida de Beth? Bueno, para la gente que ya la vio, pues le recordamos al final, ¿no? Y para los que no la vieron, a mí me gusta, fíjate, que me digan el final de las películas. A mí no me gusta. A nadie, casi a nadie. Pero a mí me gusta, fíjate, que me digan el final de las películas. Qué loco, ¿verdad? Pero fíjate, un paréntesis, ¿no? Un paréntesis. Una vez me dijeron el final de una serie de la primera temporada y nunca más la volví a ver. No, sí. ya no pude. Yo sí. No, es Oye, personal, ¿no? Lo dejaremos pendiente en qué termina la vida de Beth. Para las personas que no han visto esta serie, se la recomendamos, pero sí, que la vean desde los lentes de la prevención. Padres de familia, vale la pena que vean esta serie con sus hijos, que es una miniserie, que la vean desde la óptica de la prevención, como una muchacha con tanto talento empezó a utilizar una sustancia para adquirir beneficios artificiales. Exacto. Y de esa misma manera llegó el momento en que cayó en la trampa de la rata, ¿verdad? Exacto. Iba por el queso hasta que tarde o temprano la rata, la trampa, la atrapó y vivió literalmente en esa jaula, ¿no? Entonces, un último mensaje, Dani, para finalizar este podcast. Pues le recomendamos mucho esta serie, de verdad que la tienen que ver, como dice el Tato, verla en familia, sin duda les va a dejar un gran mensaje. Al final, pues esto sí lo podemos decir, ¿no? Al final Beth toma el camino de ganar y de tener este trabajo del ajedrez. Lo podemos ver en la serie, ¿no? Tiene un campeonato, gana, deja el alcohol. Y luego gana otro campeonato con los más pesados, creo que eran los rusos. Ajá. Y gana y deja las pastillas, ¿no? Y cómo ella decide empezar de cero, pero ya con un nivel en el ajedrez muy, muy elevado, ¿no? O sea, dijo, llegar al punto de decir, no necesito de esto y soy buena en el ajedrez, aceptarlo. Tuvo que pasar un proceso muy grande, ¿no? Claro. Y bueno, al final hay algo que a mí me llamó mucho la atención que puse acá, que es Beth no pudo controlar su vida, pero el tablero de ajedrez sí lo podía controlar. Entonces ella se sentía segura en el ajedrez, porque era algo que ella podía controlar en el momento. Claro. Entonces muchas veces buscamos controlar alguna situación y se nos puede salir de las manos, ¿no? Pero siempre el buscar en lo que eres bueno y en lo que has soñado y en lo que son tus sueños y tu propósito, ahí está la clave, ¿no? Perseguirlo y hasta lograrlo. Si no encuentras la pasión que hay en tu corazón, serás adicto a muchas cosas. Menos a tus sueños. Mira, Dani, muchas gracias. La próxima semana grabamos otro. Hay muchas películas con mucho mensaje. Sí. Con mucho mensaje. Sí, por ahí en los comentarios hay alguna película que ustedes quieran que nosotros comentemos, que analicemos, o alguna de las escenas de alguna película, pónganla en los comentarios, nosotros lo leemos y con muchísimo gusto lo comentamos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias a todos. No te olvides dejar un comentario por ahí, comparte este podcast y Dios les bendiga. Que pasen buen día. Nos vemos luego. Bye.